La mentalidad colonial de la que hablan nuestros panelistas se ve reflejada en el centralismo por una parte, en el uso ocioso de la tierra y de ciertos factores de producción por otra, y en la corrupción. Esos tres elementos, el centralismo, todo en Bogotá, es decir, todo donde el presidente virrey, el uso improductivo de la tierra como señal de poder, de abolengo, de estatus, de élite, pero no de productividad para la economía nacional, y la corrupción que es resultante de esas élites acomodadas, triangulando negocios siempre en su propio beneficio, terminan por dejar al país sin opciones. Y entonces, aunque tengamos más de 1.100.000 hectáreas de terreno, geográficamente hablando, y tengamos 50 millones de colombianos, y tengamos mucha capacidad e iniciativa particular, no tenemos las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? En primer lugar, en lo político, ya lo dijeron algunos de nuestros invitados. Uno, necesitamos que haya una reforma constitucional política donde el Ejecutivo vaya por un lado, el Congreso vaya por otro, el Poder Judicial vaya por otro, y los órganos de control hagan su tarea sin connivencia con ninguno de estos tres poderes. Necesitamos un contralor, un procurador o procuradora, un defensor del pueblo, que sean realmente organismos veedores del interés ciudadano, y eso no ocurre hoy. En segundo lugar, necesitamos, y esto hay que decirlo con mucho cuidado, profesionalizar la política, el servicio público, pero no entendida la profesionalización como que montemos familias que profesionalmente se dediquen a vivir y a comer del Estado, porque tienen a su papá, a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a sus abuelos, metidos comiendo del Estado como si no hubiera otro marrano a dónde ir a buscar el plato de lechona. Que de eso viven muchos colombianos y muchas familias, algunas de ellas no necesariamente de abolengo, pero que van ahí remando por debajito, y uno va a comenzar a encontrar, a esculcar, y encuentra que de un solo árbol familiar encontramos hasta 30 y 35 personas comiendo del Estado, el Estado local, Estado departamental, Estado nacional. Por ahí tampoco es la cosa. Hay que abrir las compuertas de la democracia, pero sin que tampoco se la apoderen esas microfamilias que hacen de la democracia local lo suyo. Y por otra vía, se requiere pensar así, clarito, con todas las palabras, en un capitalismo social, y digámoslo sin temor, porque no estamos hablando de comunismo, entre otras cosas porque yo por lo menos, y esto lo digo bajo mi responsabilidad personal, no creo que el comunismo sea una alternativa efectiva para encontrar en la humanidad un mecanismo de convivencia más acorde que la que podríamos considerar si formamos una democracia más consistente que permita vigilar la conformación de un capitalismo social que, entre otras, permita que se desarrollen las democracias locales a través de figuras como las cooperativas, como las pequeñas empresas, como los clústeres sectoriales. Es allí donde se incuba la democracia económica y social. No es en el discurso ideológico. La democracia social, la democracia política tiene cara social si tiene bolsa económica. Si no, es una teoría fatua, una teoría que no sirve para nada, una teoría que se queda haciendo humo en el aire. Cuando a la gente la pongamos en posición de llevar el pan a la mesa, de tener posibilidades de movilidad social, allí estamos consolidando la democracia. Y entonces entenderemos todos que tierra ociosa no puede existir. Que tierra ociosa, ¿qué hacen las familias caucanas, para no dar apellidos aquí, o las familias antioqueñas, o las familias de la costa,
apoderadas de miles y miles y miles de hectáreas que ni en 100 vidas van a poder recorrer, por Dios. Eso no tiene sentido en el siglo XXI. Necesitamos reparto de tierras, pero no reparto como regalo. Es que el Estado llegue y entregue a través de un mecanismo cooperativo, pero donde cada quien merezca lo que va a adquirir y que la ponga a producir. Allí, en ese momento, comenzaremos a hablar de una democracia más consistente, porque lamentablemente en Colombia nuestra mentalidad colonial nos hace creer todos los días que hablar de democracia es hablar de política electoral, y no es cierto. La política electoral debiera ser de lo último que hablemos cuando tenemos de base una democracia funcional en lo social y en lo económico. Ese es el desafío. Formemos los niños, formemos los jóvenes, abrámosles a ellos la visión, que desde la escuela se les enseñe cómo se conforma el Estado, que desde la escuela se les enseñe cómo es que se habla de democracia local y que desde la escuela se les enseñe cómo es que nos merecemos un lugar en la tierra y un lugar bajo el sol, cada uno poniendo nuestra parte en esto que se llama el bien común. Buenos días.